también de salud mental en todas sus variantes. ¿Por qué? Sí. Porque así como ayer repasábamos, y vamos a aprovechar para preguntarles después de presentar la actividad, como así ayer presentamos la irresponsabilidad o la ligereza con la que se toman estos acompañamientos emocionales por parte de Coña Ansaldi y esta aplicación que no es más que un chatbot para contarle tus problemas y que te pregunte, al igual que un chat GPT, con la particularidad de que consiguió financiamiento del gobierno de Trenkelauken, que después tuvo que volver atrás. Vemos cómo van floreciendo un montón de vertientes de estas pseudoterapias que en algunos casos preocupan por la masividad y también por la falta de profesionalismo o también la falta de respaldo científico en las terapias. Entonces vamos a hablar a partir de un podcast sobre salud mental, también ayornándose un poco a las épocas y a la masividad del mensaje, con Sandra Engerlero y Cecilia Ausberger, creo que lo dije bien, son psicólogas de la Facultad de Rosario, profesoras e investigadoras, y están en este gran proyecto de difusión y estamos en comunicación con ellas. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Bien. Bueno, primero que nada, felicidades por el día. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Celebramos esa profesión y contarles que el podcast que nosotros presentamos ayer ha sido elaborado en el marco de la Universidad Nacional de Rosario a través de la Facultad de Psicología, con un convenio con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, de UNICEF Argentina, y que es un recurso que nosotros estimamos que es muy amigable, que genera un diálogo, que el objetivo es poder generar un mensaje de prevención y de protección de derechos de las y los adolescentes y también, digamos, vinculado al acompañamiento sobre algunas situaciones que a nuestro juicio se presentan como relevantes, como situaciones emergentes, situaciones cotidianas, digamos, de la vida de las y los adolescentes. El podcast tiene un punto de partida importante en términos de que fundamentalmente está pensado para ser trabajado con las y los jóvenes, digamos, y en espacios de territorialidad, en espacios donde ellos se vinculen de manera asidua, de manera cotidiana, digamos, por eso va destinado a equipos de trabajo de organizaciones sociales, que se pueda intercambiar y que se puedan reflexionar sobre las problemáticas en salud mental, en el club, en la escuela, en el centro de salud, en el equipo de trabajo de algunas de las instituciones que habitan el barrio. Digamos, eso fundamentalmente. Sí. ¿Cuáles son estos, o algunos, no todos por supuesto, porque esto se desarrolla a través de estos 4 episodios que ya está en Spotify para que cualquiera lo pueda escuchar y también para las instituciones, pero ¿podrán nombrar alguno de estos puntos que hoy tenemos que darle bola o que afectan a los y las jóvenes? Sí, nosotros hemos identificado, por ejemplo, el modo en que las y los jóvenes se vinculan con el consumo de sustancias, cuando este consumo es problemático, con situaciones también que atraviesan las adolescencias vinculadas a momentos de angustia, momentos de incertidumbre, que muchas veces hay barreras para poder explicitar estos momentos de tristeza, estos momentos de crisis, digamos, subjetivas y que pueden que no necesariamente, que pueden generar malestar, pero que no necesariamente, digamos, implican un problema en términos de patología, ni un problema en términos de la necesidad de establecer un diagnóstico. También, digamos, una situación que hoy es vigente y que hoy es necesaria de ser atendida y necesario de ser visualizada de manera importante, de manera significativa,
son las autolesiones, son los cortes en el cuerpo, son las ideas de muerte, digamos, y conocemos y sabemos, digamos, que las situaciones de suicidio son situaciones, digamos, que muchas veces pueden ser prevenibles, y entonces en ese sentido una primera escucha, un primer encuentro, digamos, puede advertir esta situación y puede generar un proceso de acompañamiento, generar un vínculo, digamos, generar también situaciones de orientación para con esos jóvenes y con esas jóvenes. Y también nosotros incluimos un episodio en el podcast vinculado a algunos eventos, algunos episodios de discriminación por cuestiones de género, por identidad de género, por autopercepción de género, por estigma en relación a las disidencias y las diversidades sexuales, que nos parecen que son todos estos temas donde debemos estar advertidos y donde el diálogo, el intercambio, el mirar hacia el otro y hacia la otra, digamos, persona debe ser, digamos, un punto necesario, digamos, de incluir en un encuentro con un joven o una joven. Sandra, ¿qué tal? Buenos días, Mariela te habla. Hace poco hace poco lo tuvimos en línea también al psiquiatra Lucas Raspal hablando sobre la cantidad de suicidios que había en adolescentes y preocupó mucho. Justamente vos lo nombrabas recién. ¿Cómo hacemos los padres, sobre todo padres de adolescentes, en este caso me incluyo, para identificar cuando un adolescente, un preadolescente está en estos problemas graves y no los podemos identificar o poder ver en nuestro hogar? ¿Cómo hacemos para detectarlo? ¿Cuáles son también las herramientas que podemos llegar a tener para poder detectar que un adolescente en ese momento se le está pasando por la cabeza estos temas que son muy graves? Sí, por supuesto que cada situación tiene su propia singularidad, ¿no? Pero nosotros ahí en el mensaje del podcast, justamente en relación a estos eventos, digamos, situamos algunas cuestiones de reconocimiento, ¿no? Digamos, cuando los jóvenes empiezan a perder sus lazos cotidianos de amistades, cuando los jóvenes y las jóvenes empiezan a sentirse de manera más solitaria, cuando cortan sus relaciones en el contexto de la familia, digamos, todos estos podrían ser indicadores en términos de que es necesario una apertura del diálogo ahí, digamos, ¿no? Y fundamentalmente, una de las cuestiones que a nosotros nos ha interesado transmitir en los mensajes, digamos, que constituyen en los episodios de podcast, es que la posibilidad del diálogo y la posibilidad de escucha sea una oportunidad. Es decir, que tengan ese valor estratégico de poder hablar sobre el suicidio. Claro. A veces, bueno, y ha sido un tema históricamente que no se le ha brindado, digamos, la importancia que ha tenido hoy, porque los indicadores, digamos, en este grupo poblacional nos dicen, nos expresan, digamos, la gravedad que tiene el tema, pero fundamentalmente nos interesa, digamos, que de los sentimientos de soledad, de los sentimientos de no poder contar lo que pasa, de poder acompañar, digamos, a esas adolescencias, digamos, en que pueda abrirse un diálogo, en que pueda abrirse ahí una pregunta sobre qué es lo que está ocurriendo. Y eso mismo, ¿no?, está relacionado a lo que vos también comentabas recién, el adolescente que está queriendo cambiar hasta su sexualidad, de que no sabe cómo demostrárselo, cómo decírselo a los padres, porque piensa que los padres seguramente lo primero que van a pensar es que lo van a tomar de mala manera. Sí, la posición, digamos, que nosotros hemos asumido en términos de una concepción de salud mental es fundamentalmente una concepción de entender la salud mental con una mirada positiva. Bien. No entender la salud mental en términos de que estas circunstancias de la vida, quien está autopercibiendo
por una sexualidad diferente a la heteronormativa, digamos, esta circunstancia no es una patología. Bien. Esta circunstancia, digamos, es una configuración, una modalidad, digamos, podríamos decir, una modalidad de andar por el mundo con una elección singular de las adolescencias. Bien. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que la posibilidad de cuidado en estos eventos que estamos conversando, que estamos intercambiando, es una posibilidad, digamos, de estar junto con. Es una posibilidad de, no una mirada desde un adulto, digamos, que genera un juicio de valor, sino de una mirada de acompañamiento, una mirada de estar en vínculo y con las adolescencias. Ese es un criterio, un punto de partida que hemos tomado y que nos parece importante, digamos, de comunicar, que nos parece, digamos, porque también se han construido y se siguen construyendo múltiples diagnósticos, múltiples patologías que, por supuesto, que cada época sigue un registro propio, ¿no es cierto?, una modalidad propia, pero que nosotros entendemos sin desestimar, digamos, que puede haber una problemática de angustia, una problemática vinculada a la necesidad de lastimarse en el cuerpo, o una problemática de una crisis por un conjunto de situaciones, digamos, sin desestimar eso y sin desestimar la posibilidad, digamos, de que esta escucha pueda continuar, digamos, con otra modalidad de intervención, pero nos parece que para trabajarlo a nivel colectivo, que para trabajar en los lugares, digamos, de encuentro de las jóvenes, la primera escucha es una intervención. El escuchar ya representa, digamos, estoy atenta a lo que te ocurre, puedo mirar lo que te ocurre, tengo respeto sobre lo que estás pasando. Perfecto. Sandra, me gustaría... Perdón, buen día. Aprovecho a saludar a Cecilia Ausburger y Ana Bloch, quienes se completan el equipo. Ahora sí las tenemos en pantalla. Estamos solamente con Sandra hoy. Quería preguntarles también, y suman lo que quieran sumar, por supuesto, del proyecto, pero trabajan con UNICEF y por ahí consultarles si estas problemáticas en los jóvenes que abordamos en Argentina, con todo nuestro contexto socioeconómico, político y demás, ¿tienen puntos en común o en contacto con el resto de las naciones que involucra UNICEF? Si también se utiliza las comparaciones entre países para establecer también patrones de problemas en los jóvenes, en los adolescentes. Bueno, ayer justamente el director de UNICEF vino con esta cuestión, ¿no?, de que este podcast iba a poder hablarse en todas las tonalidades, al menos latinoamericanas, como para tener llegada al resto de los países que integran al menos Latinoamérica. Esto da cuenta de que hay una similaridad en las problemáticas que aquejan a las y los adolescentes hoy. Es todo un indicador. Bien, excelente. Hablaba mucho de la escucha, del diálogo, del acompañamiento, por lo que estimo, y también abro el debate, que es un podcast recomendable para todas las edades, para abuelos, para padres, para madres, para formadores de personas también, como decían, para que estén los clubes, que por ahí es donde también más se necesita, porque los clubes de barrio, clubes formativos que no tienen personas que capacitarse en el sentido que hayan estudiado, sino que son padres que colaboran. Bueno, está bueno para ir viendo las variables y a qué conductas también prestar la atención. Nosotros hemos hecho un trabajo escrito que es el que está publicado. Luego sobre eso se hace este producto que son los 4 episodios del podcast. Tanto el trabajo como los podcasts, que es un aprovechamiento positivo de la tecnología, tantas cosas negativas se dice de la tecnología, de las pantallas, en fin, nosotros hemos decidido este estilo comunicativo para favorecer justamente una de las posibilidades de comunicación. Está dirigido fundamentalmente a todos aquellos adultos que trabajan con adolescentes, que están en contacto con adolescentes.
sean familiares, sean maestros, sean trabajadores de salud, fundamentalmente a quienes entran en contacto con ellos. Por supuesto, también a los adolescentes. Pero la idea es que sean herramientas para aquellas personas adultas que trabajan cotidianamente o que tienen en su casa adolescentes y que no tienen una formación específica en salud mental. Porque la salud mental, de hecho, es algo hoy que está preocupando y que atraviesa de manera muy fuerte a este grupo etario que son las y los adolescentes. Las características del podcast es que reconocen que los adolescentes tienen condiciones vitales y condiciones por constituir un grupo etario importante, tienen condiciones en relación a los ciclos vitales y a los procesos que los atraviesan, que son compartidas. Pero también nosotros partimos del reconocimiento de que las adolescencias también tienen enormes desigualdades conforme las condiciones, los contextos, los espacios en los que viven. De manera de que el podcast combina un reconocimiento en dos simultáneo en dos direcciones. Por un lado, la priorización de algunas problemáticas que son propias, genuinas de esa situación adolescente, y en esto los trabajadores pedagogos, de trabajadores de salud, se van a sentir reconocidos en identificar esos problemas, pero al mismo tiempo también reconocemos y ponemos énfasis en no homogeneizar a un grupo que tiene muchas diferencias entre sí. No tienen las mismas características, las mismas condiciones, las y los adolescentes que viven en pueblos pequeños, en medios suburbanos, de aquellos otros que viven en grandes ciudades, en fin, diferentes recursos, diferentes posibilidades, diferentes lenguajes. Entonces el podcast combina esta doble situación de poder brindar herramientas de acompañamiento, de orientación, de escucha, de cuidado, en ese primer encuentro con las y los adolescentes. Hecha la cita para Primera Escucha, un podcast sobre salud mental. Estamos hablando con Sandra Gerlero, con Cecilia Ausburger y Ana Bloch. Son investigadoras y psicólogas de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. No quiero dejar los últimos minutos para pedirles una reflexión, o si están al tanto de toda esta... se dio una polémica por esta aplicación, el chatbot de terapia o acompañamiento emocional de Connie Ansaldi, que logró llamativamente financiamiento estatal en el sur, que después volvió hacia atrás, pero se muestra como algo que no sé si llegará a irrumpir, pero según Connie Ansaldi hay hasta convenios con aseguradoras de viajes al exterior para que tengas algún tipo de terapia emocional a distancia. ¿Cómo lo viven a esto? Porque justamente fue el Colegio de Psicólogos de Trenquelauquen quien se expresó a raíz de esto. Mira, seguramente aquí mis compañeras van a acompañar esta posición. Está en las antípodas de lo que nosotros pensamos debe ser el cuidado y el tratamiento en la salud mental. Viola todas las normas éticas y humanas en relación al encuentro, a lo que supone el encuentro y el cuidado de una persona, ¿no? Y más de una persona adolescente. Seguro. Nosotros basamos el trabajo clínico en algo que llamamos la transferencia. La transferencia supone la necesidad de un intercambio humano que cuando uno ve el tipo de pregunta, el tipo de respuesta, el tipo de pregunta que va dando el chat GPT, esta aplicación, son absolutamente deshumanizadas, digamos, ¿no? Hay una afectación que tiene que darse en quien escucha para poder responder desde el punto de vista humano, y esa afectación es imposible, al menos por el momento, por este tipo de tecnologías. Y sumado a esto que están planteando Cecilia y Ana, también apostamos a la posibilidad de asumir una responsabilidad individual y social, digamos, frente a los padecimientos de este grupo poblacional, ¿no? Digamos, a una implicación mutua y a un compromiso, a una posibilidad de copensar resoluciones conjuntas frente a las situaciones de conflicto o a las situaciones de padecimiento. Me encantó sí. Pero permíteme, los problemas de salud mental se generan fundamentalmente en la vida cotidiana y en las relaciones con otros.
mal podrían resolverse o pensar en su atemperamiento, en resolverlos, en contenerlos, en trabajar con ellos a través de un instrumento tecnológico, es decir, usando un otro que no es humano, porque los problemas están ligados a nuestra situación humana justamente, ¿no? Me quedo con esta respuesta final y también valorando el trabajo de este podcast. Primera Escucha, ya está en Spotify, lo buscan. Fue producido en colaboración con UNICEF, por la Facultad de Psicología de Rosario, y sus protagonistas son Sandra Gerlero, Cecilia Ausburger y Ana Bloch, en esto tan importante como es la salud mental, y más en un país con una de las mayores tasas de psicólogo por habitante. Entendemos que es así. Les agradecemos mucho la comunicación, felicitaciones por el proyecto, y por supuesto que vamos a estar difundiéndolo y también escuchándolo, porque está muy bueno, y teniendo en cuenta quienes somos jóvenes todavía, hay que decirlo, y quienes tenemos relación con los y las jóvenes en nuestra vida cotidiana. Así que muchas gracias y buen día. Muchas gracias a vos. Que tengan buen día. Buen día y feliz día del periodista y de la periodista. Muchísimas gracias. 8:58, ya estamos próximos. Qué buen tema este, sí. Qué buen tema de conversación.